Bien, volvemos con más Miradas de Radio. Estamos en línea con el señor Intendente Héctor Gay. Buen día, Intendente, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buen día, muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, y antes que nada, gracias por atender y por darnos un espacio de su tiempo. Queríamos conversar un rato acerca de lo que ha sido estos días la visita del gobernador Kicillof. ¿Qué le dejó a usted? Bueno, básicamente la visita a la región tuvo dos vértices, uno en Sierra de la Ventana, anunciando la segunda etapa del plan de ayuda a los efectores culturales y deportivos y turísticos que tuvieron un muy mal año, obviamente, fruto de la pandemia. Esto significó un aporte de provincia de 300 millones de pesos para repartir en los 135 distritos a lo largo del año pasado, y ahora una segunda etapa de 500 millones que empieza a distribuirse en estos días y donde a Bahía Blanca le corresponden 6,5 millones. La verdad que fue un buen proceso que hicimos en conjunto con provincia. Ellos ya depositaron el dinero, fijaron las pautas de a quienes se le podía otorgar este resarcimiento. Y bueno, se hizo un llamado para inscripción y entre los que se anotaron se reparte este dinero. En el caso de Bahía Blanca hay 135 emprendedores e instituciones, 81 son de la cultura y el resto vinculado con el turismo. Así que fue un buen proceso y ya en estos días se los está llamando a cada uno para que presenten la documentación y puedan recibir ese dinero. Y bueno, y después la otra parte de la visita del gobernador a la región fue ayer en Montehermoso, donde hizo una de las reuniones que habitualmente está teniendo con los intendentes de la costa, que es presencial, y después de eso hay una reunión vía Zoom con el resto de los intendentes para ir evaluando la situación de la pandemia, básicamente. Así que bueno, pudimos charlar con el gobernador de 2 o 3 temas que obviamente nos preocupan: el tema del agua, claramente, el tema de la evolución de la pandemia, también intercambiamos alguna idea respecto del tema vacunación. Me interesa esto del tema del agua. ¿Qué fue lo que se habló? Básicamente lo que venimos planteando ya desde principios del año pasado, apenas el nuevo gobierno asumió. Recuerdo que en enero de 2020, antes de la pandemia, mantuve la primera reunión con el ministro Augusto Simone y bueno, hablamos de las necesidades de Bahía y claramente quedó expuesto ahí que el principal tema y la necesidad de obra era el tema del agua. Ya había quedado un bosquejo del gobierno anterior de qué obras eran necesarias. Le pedimos que se continúe con esos proyectos y que se termine de definir el crédito internacional para estas obras. Bueno, eso se avanzó, la plata está, son 150 o 160 millones de dólares para abastecer de agua a Bahía Blanca, a Punta Alta y a Médanos. Eso además tiene una convalidación de la legislatura de la provincia, que es importante porque establece que ese dinero tiene que ir sí o sí a esto, con lo cual no se puede derivar para otras obras. Y lo que ha ratificado el gobernador, y creo que ayer lo dijo también en conferencia de prensa en Montehermoso, es que en el primer trimestre de este año se van a licitar las obras que son necesarias. Nosotros aspiramos a que a mitad de año estas obras estén en ejecución, y eso ya implica una mirada distinta. No implica que en el verano próximo ya van a estar todos los problemas solucionados, pero si uno ve las obras en marcha que son necesarias, ya tiene otro tipo de paciencia. La realidad es que hoy tenemos agua suficiente porque el dique está pleno, pero hay un problema de distribución y en los días muy tórridos, como va a ser hoy, por ejemplo, tenemos dificultades en algunos barrios. Bueno, el compromiso de la gobernación está en empezar este año las obras que son necesarias, que van a llevar un par de años, pero bueno, insisto, si uno ve que se está trabajando, ya la perspectiva es diferente, ¿no? Buen día, Intendente Mauro Senesi le habla. Primero, agradecer la comunicación y cumplirle aquí el sueño a un coterráneo suyo, Carlos. Sí, en 10 o 12 años es la primera vez que puedo hablar con un intendente de Bahía Blanca. Y que quiere hacer el camino inverso a usted porque quiere ser intendente de Bahía Blanca, pero empieza en el EU3. Arrancando, claro, por Bahía Blanca, en vez de arrancar por el EU34 AM 1460. Bueno, pero a ver, y claro, es el camino inverso porque yo arranqué en el EU34 hace muchos años en las primeras etapas antes de venir a Bahía, así que tengo, por cierto, un gratísimo recuerdo. Le hago una consulta para seguir con este tema del agua que recién usted nos comentaba, del dinero y de este crédito que se ha pedido a un organismo internacional, estimo, y en estas obras entraría el famoso acueducto al río
Colorado? No. Esto es, ayer el gobernador hablaba justo de obras de mediano y largo plazo. Esta es una idea de largo plazo porque ya el tema del río Colorado está un poco cuestionado por los problemas que tiene el río y ya se está apuntando en el largo plazo a que el agua venga del Río Negro, que eso es garantía de cantidad y de calidad. Obviamente habría que hacer un trasvase quizá al Colorado o no, o directamente traer agua del Río Negro, que obviamente es más largo el trayecto, pero la cantidad que requeriría Bahía Blanca, Rosales y Villarino es ínfimo en función de lo que hoy el río Colorado, el Río Negro termina tirando al mar. Han empezado algunas charlas con las provincias de Río Negro y Neuquén porque hay que definir la cuota que la provincia de Buenos Aires tendría, que sería bastante más de lo que Bahía Blanca necesita, podría después aprovecharse para riego en Patagones o en Villarino, pero esta es la obra de largo plazo. La otra, la de mediano plazo, es todo basado en el dique y en una mejor distribución, cañerías, un par de cisternas para que no falte agua en ninguno de los barrios altos y demás. Estas son las obras de las que estamos hablando. Y veíamos por los medios que decía que el gobernador que habían duplicado los camiones cisternas de entrega. Nosotros hemos sacado a vecinos de distintos barrios de Bahía Blanca y decían que habían solamente 7 camiones para abastecer a los distintos barrios. ¿Hay posibilidades de incrementar este servicio? Las promesas que nosotros tenemos de APSA son dos en el corto plazo, es decir, este verano. Primero, reparar las pérdidas. Me parece, por algunas recorridas que he hecho, estoy viendo una mejoría en ese aspecto, que hay menos pérdidas que han reparado, no sé si todas, pero varias de ellas, y es importante porque es agua que se recupera, que no se pierde. Y después tener camiones cisterna o distribución de agua, y eso la verdad que no me consta. Ellos aseguran que han puesto todo lo que podían poner, que han puesto cisternas en distintos barrios, eso es cierto, y que tienen distribución de agua, pero también la realidad es que en días como lo vivimos mucho en diciembre, es insuficiente, ¿no? Así que nosotros seguimos haciendo los reclamos por todas las vías correspondientes. Algunas veces nos escuchan, otros nos ningunean, como pasó con el caso de los reclamos de la UMIC. Ahora sé que por la vía del amparo personal de varios vecinos y a través de algunos letrados de la ciudad, están obteniendo recursos para que se garantice el agua, pero no se puede tampoco que vecino por vecino haya que hacer un amparo para que le lleven agua a su casa. Me parece que tienen que tomar otro tipo de decisiones que sean más contundentes, por lo menos como paliativo mientras llegan las soluciones de fondo, ¿verdad? ¿Cómo le va? Buen día. Entonces, acabo de enterarme que si se hiciera la obra del río Colorado, de Río Negro, hacia Bahía Blanca, no sería el único distrito quien se beneficiara de esta obra, ¿verdad? Porque estaban mencionando Villarino y el Corredor Rosales, cosa de lo que nunca me había preguntado. Y Patagones. Y Patagones, bien. El otro tema se comentaba, esta obra se viene hablando de hace muchísimos años, de que el Río Negro está en relación al nivel del mar más abajo que Bahía Blanca, con lo cual habría que bombear mucha distancia. ¿Esto es así? Sí, hay una parte que es por gravedad y otro por bombeo. Obviamente no estoy tan al tanto de los detalles técnicos, pero sí, en parte es así, por eso también es una obra que no solamente implica el costo de la construcción, sino después del mantenimiento y de que el agua llegue hasta aquí. Y respecto de lo primero que mencionás, hoy Villarino y Rosales tienen tantos problemas de agua como Bahía Blanca. De hecho, es un dato que alguna gente no conoce, pero hay muchos días en que se lleva el agua en camiones de Bahía a Médanos, porque no hay agua en Médanos, y APSA lleva el agua en camiones cisternas de Bahía a Médanos para solucionar ese problema, que además tiene toda la línea de Algarrobo y las distintas localidades. Por eso es un problema regional, más allá que obviamente nosotros nos ocupemos de Bahía, ¿no? Bien, intendente, le cambio un poco de tema. Quería consultarle acerca del incremento de casos a partir de la fiesta, de lo que fue el fin del año pasado y el inicio de Quería consultarle cómo se encuentra usted, qué es lo que piensa con respecto al tema casos de coronavirus.
Esta es una semana importante para ver si de una vez por todas vamos hacia una disminución y si terminamos descifrando si este incremento de casos es por lo que ocurrió en las fiestas o porque ya tenemos la segunda ola y el rebrote entre nosotros. Lo que ha pasado en Bahía no escapa a lo que está pasando en distintos lugares y en el país en general. Ustedes han visto ayer cifras de toda la provincia con más de 5.000 casos, cifras de muertes a nivel nacional, está como en el peor momento del año 2020. Sinceramente, cuando tuvimos una baja significativa en la primera quincena de diciembre y que estábamos en 30, 35 casos por día, pensamos que íbamos a tener un veranito un poco más extenso. Nosotros habíamos llegado en octubre a tener 180 casos por día y bajamos en la primera quincena de diciembre a 30, 35 casos. Sin embargo, eso duró 2, 3 semanas y a partir de Navidad hemos empezado otra vez a tener 100 casos por día. Hoy creo que tuvimos 111. La realidad es que hubo un desborde importante en las fiestas. Esto lo veníamos advirtiendo, lo anticipamos, se hicieron operativos, pero está claro que hay mucha gente harta de esto y sobre todo en un sector juvenil que obviamente con la llegada del verano y demás tiene otros comportamientos. De hecho, cuando uno ve las estadísticas de lo que está ocurriendo estos días, el grupo etario que más ha crecido en cantidad de casos es el que va de los 20 a los 35 años. Esto tiene varios aspectos para analizar. Uno de ellos, quizá el más benigno, es que no tiene tanta repercusión en la ocupación de camas en los hospitales, porque generalmente los casos de la gente que tiene 23, 27 o 30 años y que se contagia, rara vez deriva en que se interne, sino que tiene que esperar el tiempo suficiente como para que la cuestión pase y que se aísle, se quede en su casa, pero no ocupa una cama de hospital. El aspecto negativo, digamos, es que sí, a veces no se tiene en cuenta que por ahí es asintomático o que no tiene mayores problemas, pero que contagia, con lo cual este joven va a la casa y por ahí contagia a sus padres, o a sus tíos, o a sus abuelos, y este es un aspecto que a veces preocupa. Llevamos varios días de más de 100 casos y bueno, veremos la semana que viene si es producto estrictamente de los desbordes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. A partir de la semana que viene debería ir disminuyendo. Si no, bueno, estamos ya en una segunda ola y esto es preocupante porque estamos en verano, vamos a empalmar con marzo, abril, cuando empiece a haber los primeros fríos y se nos puede volver a complicar porque sobre todo va a haber una cobertura de vacuna muy escasa en referencia a la población total. Y vemos con preocupación lo que está pasando hoy en Europa, donde la mayoría de los países están realmente complicados, a pesar de tener fuertes restricciones, toque de queda y demás. Ayer Gran Bretaña ha tenido 1.600 muertos en un día, que es una cifra récord desde que empezó la pandemia, es decir, que la segunda ola o tercera ola o rebrote, como le llaman, está siendo más fuerte todavía que la primera. Y esta es una cuestión que nos preocupa porque puede repetirse tranquilamente en la Argentina a partir de marzo-abril. Le iba a consultar cómo está el estado o la infraestructura y el recurso humano del sistema sanitario en Bahía Blanca, porque desde que han vuelto a subir los casos, estas estadísticas no han ido acompañadas de un aviso de posible colapso del sistema sanitario, como sí pasó hace unos meses. Recuerdo, por ejemplo, el video que encabezó Carestía, junto con personal de salud. Entonces quería preguntarle por ese aspecto. Y el otro tema que le quería preguntar es ¿qué pasó con la vacuna? Si se solucionó por lo menos malentendido, me parece que quedó así ante la población en cuanto a la distribución de estas vacunas. No, el tema de la ocupación hospitalaria tiene que ver un poco con lo que decía antes, es decir, al tener muchos contagios, pero en un porcentaje alto de gente joven, que es lo que está ocurriendo en esta etapa, no hay tanta ocupación hospitalaria. Es decir, las camas COVID en los hospitales creo que hoy debe estar entre el 48 y 50%, es decir, que no tenemos gran problema desde esa faceta. Lo que sí, obviamente, es complicado es el agotamiento del personal sanitario. Por eso nosotros aspirábamos a que diciembre, enero y parte de febrero fuesen más tranquilos como para permitir licenciar a parte del personal en forma rotativa, que la gente se tome descanso, ante la presunción de que en marzo, abril
vamos a tener más complicaciones porque se necesita, y hay un recurso humano en el segmento sanitario que está bastante agotado, desbordado en muchos casos después de un año muy arduo como fue 2020. Y respecto al tema vacuna, bueno, esta cuestión, ha habido problemas a nivel nacional, ya todos lo sabemos, se dijo que a fin de diciembre íbamos a tener 10 millones de vacunas, después se dijo 3 millones de vacunas. La realidad es que se tienen muy pocas vacunas, e inclusive con algunas dudas, porque el propio gobierno admite que los papeles no han llegado, y el gobernador, hablando hace 2 días, me dice, todavía no está la vacuna autorizada para mayores de 60 años, porque no se ha testeado suficiente, no han llegado los papeles que indican que la vacuna es segura para los mayores de 60 años, que es el grupo donde está de más riesgo, con lo cual venimos muy lento con el tema vacuna. Sigue habiendo muchas dudas con la vacuna rusa, y un ejemplo, el más claro ejemplo, es hoy Europa está cruzada por la pandemia muy duramente, como decíamos, solo Gran Bretaña tuvo 1.600 muertos en el día de ayer, está complicadísimo, Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica, y sin embargo ningún país ha querido aplicar la vacuna rusa porque no les da garantías. Entonces, esta es una cuestión que también se suma al enorme signo de interrogación que hoy tenemos en la Argentina respecto de cómo va a evolucionar la pandemia. Le hago una consulta y siguiendo con el tema vacuna. Sí, Italia tuvo 600 fallecidos, pero hubo una reunión entre Merkel y Vladimir Putin acerca de empezar a acercar, coordinar avances científicos respecto a la vacuna de Sputnik, y Italia recientemente lanzó una que iba a litigar contra Pfizer por la demora que está teniendo Pfizer en entregar al viejo continente vacunas. Pero creo que Europa empieza a mirar ya con mayor simpatía a la vacuna rusa. Es cierto que todavía no está aprobada para mayores de 60 años aquí en Argentina, sí en Rusia, pero todavía Putin no se vacunó, que dijo que ni bien estuviera el permiso se iba a ser el primero. Eso a mí me llama la atención. Pero le hago una consulta aquí en Bahía Blanca. Es cierto que han sido muy pocas, creo que hay un número de 1.300 que han llegado, pero el gobierno ahora dice que llegarían 4 millones en las próximas semanas. En caso de ser así, ¿cuál sería el esquema aquí en Bahía Blanca de vacunación? Imagino que ya tendrán algún plan, que el PENA y el municipal no creo que sean los únicos 2 lugares de centros vacunatorios. ¿Se saben qué infraestructura se utilizaría? La idea que nos ha manifestado el gobierno de la provincia es que se utilizaría básicamente algunas escuelas, en febrero sobre todo, después habrá que ver en marzo si es que hay clases presenciales o no. Y bueno, y de parte del municipio nosotros hemos puesto a disposición todos los vacunatorios y unidades sanitarias. Aquí en Bahía el mayor expertise en vacunación lo tiene el municipio, y sería bueno que en algún momento también los sectores privados, es decir, como pasa con la vacuna de la gripe, que uno puede ir a una farmacia y colocarse la vacuna. Eso sería un paso importante para que todo aquel que esté en condiciones y que quiera, porque en definitiva es voluntario el aplicarse la vacuna, lo puede hacer. En principio, para la segunda fase, que incluiría a docentes, personal de seguridad y algunos otros sectores, se está pensando en algunas escuelas, pero insisto, está todo muy lento, y partimos de la base de que el grupo que es más necesario que se vacune, geriátricos, gente de más edad, todavía no tiene aprobada la vacuna. Exactamente. Y le hago una consulta, recién usted mencionaba las escuelas como centros vacunatorios. Ha habido unos dichos en esta semana de la posibilidad y la voluntad que se tiene tanto del gobierno nacional y provincial de retornar las clases en la presencialidad, con algunos protocolos, obviamente no como en el 2019, pero se ve un guiño a que los chicos vuelvan a la escuela. ¿Cuál sería su opinión? Y en caso de que esto sucediera, ¿tienen pensado reforzar el sistema de transporte público? Porque imagino que no es lo mismo viajar hoy a las 8 de la mañana en un colectivo que viajar a las 8 de la mañana con el colectivo con chicos que están asistiendo a los colegios. No, está claro. Nosotros estamos de acuerdo con esa posición de volver a la presencialidad en las escuelas, porque ha sido medio, contradictorio esto de decir, bueno, abrimos las cervecerías, o ahora los chicos se van de viaje de egresados a Bariloche, pero no hay educación presencial, no hay escuela. Exactamente. Me parece que se está entendiendo esto, y obviamente sí, está todo previsto que a partir de marzo vuelva
a la mayor normalidad posible el sistema de transporte. Bien, quería consultarle, a ver, es una pregunta, no sé si un tanto genérica o poco específica, pero uno como estudiante de Derecho, ya casi abogado por suerte, suele poner la atención en los problemas de seguridad que tiene o que puede tener una sociedad. Y en este caso, haciendo memoria, creo que Bahía Blanca no ha tenido grandes casos últimamente. ¿Cómo está la ciudad o el distrito en ese sentido? Es cierto, no, cuando uno compara con ciudades similares, ni hablar del conurbano, la realidad es muy distinta. Por citar un caso estadístico, creo que en los últimos 3 años hemos tenido 2 homicidios en ocasión de robo, cuando esta es una estadística casi diaria en algunas ciudades del conurbano. En ese aspecto, lo que más hemos tenido de casos es de robos en viviendas, algún accionar de motochorros, pero no es una situación desbordada ni mucho menos, ha mejorado bastante. El sistema de destacamentos móviles ha dado resultados, hay un buen trabajo con la policía en términos generales, pero también sabemos que esto a veces responde a oleadas y que a veces viene gente de afuera. Me parece que las restricciones de la pandemia también coadyuvaron para que no haya bastante desbordes. Es una situación razonable. Ahora, nunca uno está conforme, por más que haya, no sé, si hay 5 casos de inseguridad en una jornada o en una semana, si uno está preocupado, decir cómo resolvemos esto. Es cierto eso, estamos teniendo algunas dificultades, necesitamos un mayor apoyo para la policía. Digamos que hace 3 años prácticamente que no recibe ningún tipo de equipamiento nuevo, lo hemos hablado con el ministro Berni, se ha prometido en los próximos meses tener algún relevo, se nos han caído patrulleros y elementos que obviamente tienen una vida útil. La última vez que se hizo una incorporación masiva fue en 2017, cuando el entonces ministro Ritondo nos entregó 41 patrulleros nuevos y eso significó un avance importante, pero después esto se ha ido desgastando y estamos necesitando algún recambio. Por suerte, este verano no nos sacaron efectivos para el operativo Sol, sino que se hizo con otra gente y tenemos toda la policía en la ciudad. Se sigue trabajando incluso desde la municipalidad en conjunto con el municipio y con la provincia en el tema de los barrios. Ayer mismo el subsecretario de Seguridad y el responsable de policía tuvo una reunión en el barrio Los Horneros con vecinos que estaban preocupados por algunos hechos menores de estos días. Se sigue trabajando e insisto, la percepción que tenemos es la misma que mencionás, pero nunca hay que bajar los brazos porque aunque tengamos un solo caso, hay que seguir enfrentándolo. ¿Articulan políticas de seguridad, por ejemplo, con el Ministerio Público Fiscal, que es el órgano que instruye las causas y también combate el delito desde el Poder Judicial? Sí, pero básicamente el que hace eso es la provincia. Durante la gestión Ritondo hubo una forma de trabajo más coordinada con los municipios, donde había más participación de los municipios. Berni tiene otra idea, tiene una idea de centralidad, en donde la provincia es la que tiene el manejo de la seguridad, y bueno, son formas de trabajar, no lo discuto, porque en definitiva uno siempre sabe que la educación y la seguridad son temas que maneja la provincia y no los municipios. Nosotros somos colaboradores, pero sí siempre estamos dispuestos a trabajar en esa articulación, es decir, porque algunos elementos, es decir, las cámaras de seguridad que tenemos son del municipio y nosotros las ponemos a disposición permanentemente del Ministerio Fiscal o de la Policía, por citar un ejemplo, pero básicamente las políticas y las formas de accionar las maneja la provincia. Intendente, sabemos que ayer estuvo recorriendo las instalaciones del Teatro Municipal. Quería consultarle acerca de las obras que pudo observar y también con respecto al teatro, también qué piensa acerca de las críticas que hizo la oposición acerca del área de cultura. A ver, el teatro, ayer la verdad que me quedé sorprendido y gratamente por las obras que se han hecho para dar seguridad. Nosotros, la verdad que nos asustamos bastante cuando recibimos un informe sobre el estado del teatro en cuestiones básicas como la electricidad, la seguridad de incendio y demás.
y cuando pasó lo del Banco Nación, y poca diferencia de lo que había pasado en París con Notre Dame, dijimos, bueno, hay que hacer algo. Era una inversión que no estaba prevista, pero había que cerrar y parar el teatro porque había un riesgo enorme. Todavía hay cables de tela, digamos, de 60, 70 años, y eso es un riesgo importante. Ya terminó la hora de seguridad de incendio, ayer se hizo una prueba, realmente funciona muy bien. Si hubiese algún principio de incendio, están todos los elementos modernos, técnicamente se hizo una inversión fuerte para que esto se... A ver, para ser claro, si hubiese un incendio como el del Banco Nación hoy en el teatro, se combate y se termina rápidamente, porque el sistema es moderno y la verdad que está muy, muy bueno. Y el tema de electricidad que se está haciendo ahora, que también con una inversión muy significativa, es renovar todo lo que es eléctrico. Es decir, cuando termine esto, va a quedar un teatro puesto en valor, porque vamos a aprovechar bien para corregir algunas deficiencias que hay en la sala Pairó, que necesita que se mejore eso. Va a haber, insisto, una inversión fuerte, pero cuando se pueda reabrir el teatro, ojalá a mitad de año, que la pandemia lo permita, vamos a tener un teatro puesto al día y con toda la seguridad, ¿no? Y bueno, y respecto de las críticas, siempre son valederas y son escuchadas, y hay distintas cuestiones, y nosotros estamos encarando una nueva etapa. Me parece que hemos recogido algunas de esas críticas y la instrucción que he dado a la gente que queda al frente de Cultura es atender a todos los sectores. Obviamente también hemos venido de un año muy malo, donde hubo algunos sectores en particular que han sido más castigados que otros, y la cultura está dentro de ello porque no ha podido abrirse en ninguna sala, no ha habido salones, reuniones, manifestaciones culturales. Lo mismo que ha pasado con otras actividades. Los teatros han estado cerrados, pasó con el bingo en su momento, pasó con los gimnasios, digamos, algunas actividades han sufrido más la pandemia que otras y la siguen sufriendo, ¿no? Pero nos parece bien, y cuando la crítica es bien intencionada y constructiva, bienvenida sea. Recién usted mencionaba lo del Banco Nación. ¿Usted ha podido tener algún tipo de contacto con autoridades del banco? Porque para mí es uno de los edificios más icónicos y bonitos de la ciudad, y verlo en ese estado pasar es lamentable. ¿Ha tenido usted contacto de ver qué piensa hacer de la administración del banco con este edificio? La idea es reconstruirlo. Lo que pasa es que es una obra muy cara y supongo que siempre está sujeta a la disponibilidad de fondos. Tanto nosotros como el gremio bancario y la propia gerencia regional están permanentemente sobre eso. Lamentablemente yo pensé, incluso porque cuando se produjo el incendio, al otro día vino el presidente del banco, tomó nota y se comprometió a que se iba a restaurar de la misma forma. Bueno, esperemos, pero no tengo fechas ni plazos. Y con el proyecto de Amazon, como estudiante de comercio exterior, me interesó mucho cuando salió esa novedad, porque pondría a Bahía Blanca en un plano ya no de relevancia nacional a nivel logístico, que Bahía Blanca lo es, sino también ya tecnológico. ¿En qué quedó? Creo que hubo una zona franca, desde el municipio se allanó el terreno para las cuestiones fiscales, pero después no se supo más nada. No solamente se allanó de las cuestiones fiscales, ya se compraron todos los terrenos, que son 3, donde Amazon tiene interés, se allanó todo el trámite. Ahora Amazon pidió una prórroga de 18 meses para iniciar los trabajos, y bueno, veremos. Hoy me parece que no tiene tanto que ver con Bahía, sino con las políticas nacionales. Esta cuestión, Amazon no está del todo, digamos, convencida en función de las restricciones y los cambios de política, y bueno, sería una lástima que no se concrete, pero por ahora lo que ha pedido es una prórroga de 18 meses. Y le hago ya una última pregunta de mi parte para ir hacia el lado más político. ¿Qué opinión le merece con esta idea que surgió desde el oficialismo a nivel nacional de suspender las PASOs? Entiendo que Cambiemos las PASOs siempre fue un instrumento que le ha dado alegrías, o que le ha servido para sacar más músculo a medida que iba corriendo los plazos electorales. Y usted tuvo una declaración a fin de año que me llamó la atención, que dijo que en el 2023 no seguiría o no buscaría una reelección para el sillón de Bordeaux, y que le gustaría que sea una mujer. ¿Le ha generado algún ruido interno dentro del Cambiemos? Porque vemos que ha crecido políticamente muchos miembros de allí, y que
hay varios que creo, a mi entender, que podrían sucederlo. ¿Le ha generado algún ruido esa declaración tan prematura, a mi entender? No, a ver, la declaración del 2023 tiene que ver con que la ley impide que los intendentes tengamos otra reelección. Sí. No es ni más ni menos que eso, es decir, yo asumí sabiendo que tenía una sola reelección y voy a cumplir lo que dice la ley, así que no nada. ¿Y si se llegara a modificar la ley? No estoy de acuerdo. Yo hoy no veo que se modifique y no estoy de acuerdo. Yo creo que es una cuestión de coherencia. Si el Ejecutivo Nacional tiene una sola posibilidad de reelección, el Ejecutivo Provincial tiene una sola posibilidad de reelección, ¿por qué los ejecutivos locales van a tener reelección indefinida? No me parece coherente y por eso, independientemente de lo que pase, yo asumí con el compromiso de una sola reelección y lo voy a cumplir. El tema de la mujer simplemente fue una expresión de deseo, ni siquiera tiene nombre ni expresión particular. Me parece que en líneas generales, con el avance, el protagonismo que tiene la mujer en líneas generales en todos los ámbitos de la sociedad, también eso tiene que serlo en lo político. Y Bahía Blanca está próxima a cumplir 200 años, nunca tuvo una mujer como intendente y me parece que sea en 2023 o en 2027, sería bueno que haya postulantes también con posibilidad de serlo mujeres. Simplemente esa es la postura, ¿no? Bien, intendente, no le robamos más de su tiempo, le agradecemos esta comunicación, seguimos al tanto. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan un buen año y bueno, muchas gracias por la posibilidad de comunicarme y el saludo a toda la gente de U3, a la gente allí y a la gente de la audiencia. Muy amable, intendente. Muchas gracias. Que tenga buen día. Adiós. Bien, ahí pasaba el señor intendente Héctor Gay, que arrojó muchísimos títulos. Sí, muchísimos. se nota que fue periodista, ¿no? Declara bien. Antes de hablar un poco de la nota y de ir a la tanda, queremos agradecerle a Martín Juliá por facilitar el contacto. Sí, de verdad. Muchas gracias. A una pequeña tanda y ya regresamos. Desde Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.